Serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado en la carne de su prepucio, y esta será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días, será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con el dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o en el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre sus pueblos, ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne y el prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa, que habían nacido en la casa, o que habían sido comprados o extranjeros. Amén. El versículo 18, la Reina Valera, y dice: ojalá. Y esta es una palabra que heredamos de 7 siglos de árabes metidos en la península ibérica, como almohada y arroba y palabras de ese estilo. Realmente lo que dice en el original en hebreo no es ojalá, porque ojalá es Alá, quiera Alá. Entonces lo que está expresando ahí Abraham es algo así como: que Ismael viva delante de ti, quieras tú que él prospere. Entonces, dicho lo anterior, entremos en materia. El mensaje para hoy se titula: ¿qué piensas del Islam?
Cuando me becaron en el Instituto Haggai, uno de los facilitadores de origen indio comenzó su primera participación con la pregunta: ¿qué piensas sobre el Islam? Y el auditorio en el instituto tiene 2 filas en semicírculo, dejando al facilitador en el centro, y cada quien tiene un micrófono, como si estuviera uno en la ONU enfrente de él, con una tabletita que tiene tu nombre, para que el facilitador sepa con quién está hablando. Y además, la conferencia se puede dar con lo que quieras. Si quieres proyectar algo, si traes diapositivas, si quieres, lo que quieras, está el aparato para transmitirlo. Yo me sentaba en la segunda fila, en la parte del medio, porque así puedo tener una visión de todo. Así que cuando él hizo la pregunta, pues yo tuve tiempo para pensar mi respuesta. Porque siendo honesto, yo nunca me lo había planteado. ¿Qué piensas del Islam? ¿Qué pienso del Islam? Y te voy a dar algunos datos para que tengas la misma oportunidad que yo tuve para cuestionarte a ti mismo qué piensas del Islam. De acuerdo al INEGI, en el 2020, oficialmente México tenía 7.982 musulmanes, asentados principalmente en la capital del país, Monterrey, Guadalajara, Chiapas y Tijuana. En Chiapas se estima que la comunidad está integrada por unas 700 personas, en gran mayoría indígenas. La mezquita Imam Malik de San Cristóbal de las Casas es la más grande y representativa de la comunidad islámica de Chiapas. Fue la primera mezquita sunita en la historia de México. Los sunitas creen que el califato debe ser elegido por consenso. Los chiitas creen que debe transmitirse a través de la línea de sangre del profeta Mahoma, específicamente a través de su primo Alí y sus descendientes. Tanto los musulmanes chiitas como los sunitas leen el Corán, siguen los 5 pilares: la declaración de fe, en donde dicen que Mahoma fue el mensajero de Alá; la Salah, que es orar diariamente; el Zakat, dar caridad a los pobres; practicar el Saum, que es un ayuno durante el mes de Ramadán; y el Hajj, que es la peregrinación islámica anual a la Meca. Lo curioso es que en San Cristóbal de las Casas, cruzando la calle de esta mezquita, que es grande, también hay una comunidad de Ahmadíes, una secta del Islam, la Ahmadía, que fue fundada por Mirza Ghulam Ahmad, que vivió del 1835 al 1908 en la India. Sus elementos doctrinales incluyen polémicas declaraciones de su fundador, como que él era el Mesías profetizado por las religiones monoteístas, el Emanuel judío, la segunda venida de Cristo y el Mahdi islámico, así como su declaración de que Jesús no murió en la cruz ni fue resucitado, sino que sobrevivió y siguió predicando en busca de las tribus perdidas de Israel hasta llegar a la India, donde predicó entre los budistas. Afirman que su tumba se encuentra en Cachemira. Los Ahmadíes forman un movimiento reformador dentro del Islam. Reflexionando sobre la esencia de esta religión, se separan claramente de los grupos militantes y fundamentalistas, destacando los elementos pacíficos y tolerantes del credo islámico. No obstante, la gran mayoría de los musulmanes consideran que el movimiento Ahmadí es apóstata y hereje, y que no forma parte del Islam. La Liga Mundial Islámica declaró en su conferencia anual de 1974 que los Ahmadís no eran musulmanes. Pero todavía no me digas qué es lo que piensas del Islam. Espero que no sea lo mismo que expresó mi compañero de Nigeria. Imagínate al diácono más estricto que hayas visto en tu vida, o al anciano gobernante más cerrado. Bueno, más o menos así. Algo pienso, ¿no? Así era este hermano nigeriano. Así que su respuesta me sorprendió. Los odio. Bueno, tenía motivos. Nigeria es un país que está dividido y que tiene muchos musulmanes. Y al papá de un amigo suyo le volaron la cabeza teniendo al hijo agarrado de la mano. Puedo entender por qué Sam dijo,
los odio. La mía fue, no me gusta desde que leí a Emilio Salgari. Y espero que ustedes se hayan leído a Emilio Salgari, porque aquellos no tenían ni idea de quién era Emilio Salgari. No tienen ni idea, ok. ¿Alguna vez oyeron de Sandokan? Sí. Bueno, es el autor de Sandokan. Okay. ¿Oyeron del Capitán Tormenta? Sí. Es el autor del Capitán Tormenta. ¿El Corsario Negro? También es el autor él. Okay. Bueno, pues yo crecí leyendo El Capitán Tormenta, El León de Damasco, El Hijo del León de Damasco, La Galera del Baja. Entonces, pues desde entonces, los musulmanes no me gustan. Pero veamos el Islam, Biblia en mano, y así tendrás más elementos para tener una opinión. Y el primer punto que quiero tocar es que son unas escrituras espurias. Gálatas 1, del 6 al 9. Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, anatema dice la versión de los 60. La nueva versión internacional lo deja más claro: que caiga bajo maldición. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes, que conforme a la leyenda, sus versos le fueron revelados poco a poco a Mahoma, y eso me recuerda a los mormones. Durante 22 años estuvo recibiendo los versos Mahoma, empezando cuando él tenía 40 años, en el año 610 después de Cristo. Los musulmanes consideran que solo la versión en árabe es sagrada. Las traducciones a otros idiomas son respetadas como interpretación del traductor, pero no poseen la validez teológica del original. Así que los de Arabia Saudita, todos los que hablan árabe, pues agarran cierta jerarquía sobre los demás musulmanes. Porque cuando pensamos en musulmanes pensamos en árabes. Y no, hay musulmanes de todos colores y de todos sabores que no son árabes. De hecho, los iraníes son musulmanes, pero ellos son persas, no son árabes. Según las biografías de Mahoma, mientras se encontraba en la cueva de Hira, en una montaña cerca de la Meca, a la cual solía ir a reflexionar sobre los actos malvados de su comunidad, el ángel Jibril, que es como le dicen a Gabriel, se le apareció y le ordenó: lee. Él respondió: no puedo leer. Esto sucedió 2 veces más. Entonces Gabriel lo abrazó firmemente y luego le reveló las primeras líneas del capítulo 96 del Corán. Lee en el nombre de tu Señor, quien ha creado. Ha creado al hombre de un coágulo. Lee que tu Señor es el más generoso, el que enseñó por medio del cálamo. El cálamo es una pluma de ave que usaban para escribir. Enseñó al hombre lo que no sabía. En el lapso de esos 22 años se acumularían 114 suras, que significa secuencias, que Mahoma recitaba a sus amigos y correligionarios después de cada revelación. Corán significa recitación en árabe. Ellos las memorizaban y las transcribían. No hay certeza de que Mahoma pudiera leer y escribir. Así las tribus arábicas pasaron a ser sociedades con un libro, como pasaba con los judíos y los cristianos. En el Corán dice: Él ha hecho descender sobre ti el libro que contiene la verdad y confirma lo que le precede. Y Él hizo descender la Torá y el Evangelio antes de esto, como guía del pueblo, y Él hizo descender la verdad incontrovertible. Cuando murió Mahoma,
existían diversas transcripciones de las suras, muchas de las cuales habían sido transmitidas por tradición oral. El primer califa, Abu Bakr, que vivió del 573 al 634, recopiló muchos de esos fragmentos. Y el tercer califa, Uthman ibn Affan, que vivió del 573 al 656, reorganizó todo en la versión canónica del Corán, por eso llamada el Códex Uthmánico, que debe haber quedado completado 24 años después de la muerte de Mahoma. Y aquí hay algo bien interesante. Este tercer califa se vio bien hábil. Sabía que había, por decirlo así, varias versiones del Corán. Así que les dijo a todos los que tenían una versión que vinieran para revisarlas y quedarse con una sola después de decidir lo que tenían en común. Pues sí, llegaron aquellos ingenuos, se agarró todas las demás y las quemó, y la suya fue la buena. Argumentan que se verificó cada sura interrogando a los discípulos del profeta para verificar que lo hubieran escuchado de sus labios. Muchos de los versos no canónicos fueron destruidos y desde el siglo XI se cerraron definitivamente por las corrientes suní y chií las puertas de la interpretación del Corán. No hay más interpretación. Hay que hacer notar que el Islam maneja el principio de la doctrina de la abrogación, que establece que los pasajes del Corán últimos abrogan los primeros en caso de contradicción. Y vaya que hay contradicciones. Según esa doctrina, que tampoco tiene unanimidad entre los ulemas, así le llaman a los doctores de la ley islámica, los versículos últimos dictados por Mahoma, los de Medina, que son los belicosos, abrogarían los primeros, los de la Meca, que son los de paz. Por lo que no existe ni se espera a corto plazo un documento global del Islam que descalifique el recurso a la violencia en nombre de Alá. El Corán contiene muchas historias bíblicas, harto conocidas. Encontramos al primer hombre Adán entre sus páginas, así como varios patriarcas judíos, Abraham, Moisés y Salomón. Las fuentes de las que Mahoma derivó los materiales de su Corán son, además de las partes más poéticas, que son su propia creación, las leyendas de su tiempo y país, las tradiciones judías basadas en el Talmud y las tradiciones cristianas de Arabia y de Siria del Sur. Al principio, la gente de la Meca hablaba abierta y burlonamente de su obra, considerándola una colección de leyendas anticuadas o fabulosas, o como evidente hechicería. Yo alguna vez me puse a leer el Corán, dije, a ver, ¿a qué sabe esto? Y sí, le encontré sabor a las 1001 noches. Bueno, en la Meca al principio lo acusaron de tener cómplices e incluso especificaron a extranjeros que habían sido sus coadjutores. Tales eran Salmán el persa, a quien pudo haber debido las descripciones del cielo y el infierno, que son análogos a los del Cenavesta, y el monje sirio nestoriano del gnosticismo maniqueo, o, según otros, nazoriano del siglo VII. Y recordemos que los gnósticos dicen que este mundo no pudo haber sido creado por un Dios bueno, que lo creó un semidios, porque lo material es malo. Que Jesús no se manifestó con un cuerpo, sino que parecía que tenía un cuerpo. Sergio, o como lo llaman los mahometanos, y aquí tiene varios nombres, Boera, Bahira o Bou Jairá, Bajira, pues obviamente tenía una postura que no era cristiana. De estos últimos, y tal vez de otros cristianos, especialmente de los esclavos naturalizados en la Meca, Mahoma obtuvo acceso a la enseñanza de los evangelios apócrifos y a muchas tradiciones populares de las que esos evangelios
son la expresión concreta. Se dice que su esposa Jadilla, así como su primo Waraka, un reputado converso al cristianismo y amigo íntimo de Mahoma, estaban bien familiarizados con las doctrinas y los libros sagrados tanto de judíos como de cristianos. Varias tribus árabes de la vecindad de la Meca se habían convertido a la fe cristiana. Además, en 2 ocasiones, Mahoma había viajado con su tío Abu Talib hasta Bosra, al sur de Siria, donde debió de haber tenido la oportunidad de aprender las líneas generales de la doctrina cristiana oriental y tal vez de presenciar el ceremonial de su culto. No tenemos pruebas de que Mahoma tuviera acceso a las escrituras cristianas, aunque es posible que fragmentos del Antiguo o el Nuevo Testamento pudiesen haber llegado a él a través de Jadilla o Waraka, u otros cristianos de la Meca que poseían manuscritos de ellas. Pero es claro que algunos de los relatos fueron tomados del Antiguo Testamento. Otros fueron adaptados. Sin embargo, a pesar de los puntos de contacto con la tradición judeocristiana, lo que dificulta enormemente la lectura es la combinación ecléctica de fragmentos de historias con preceptos religiosos. Una mezcolanza a la que el historiador inglés, autor de Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, Edward Emily Gibbon, que vivió de 1737 a 1794, definió acertadamente como una rapsodia incoherente. El Corán ha permanecido inmutable durante siglos. Esos preceptos deben ser seguidos al pie de la letra, aunque no corresponden a la sociedad moderna, especialmente en lo que se refiere al papel social de las mujeres. Es cierto que existen muchas interpretaciones. Exégetas del Corán de buena voluntad se esfuerzan en alegar que todo ha sido una lectura equivocada de ciertos pasajes, como los que le permiten al marido golpear a su mujer para educarla. Pero lo que tradicionalmente se ha lamentado del Islam es que no haya pasado por una fase como el Renacimiento y la Ilustración en Europa, que eliminaron a la larga la Inquisición, la intolerancia y la supeditación del poder terrenal al poder religioso. La enseñanza de Mahoma se encarna en el Corán. Él es la única fuente del Corán, así que conocemos exactamente lo que él enseñó. Entre muchas enseñanzas heterodoxas en el Corán, la más significativa puede ser su tergiversación de Jesús. El Corán enseña muchas cosas verdaderas acerca de Jesús, como su nacimiento virginal y milagros. Y por esta razón los musulmanes dicen honrar a Jesús, pero niegan la realidad más profunda y verdadera acerca de él. Pues en lugar de reconocerle como el Hijo de Dios, le degradan a la posición de simple profeta, no más grande que Moisés, o Noé, o Abraham, o Mahoma mismo. Una de sus suras dice: Cristo, el Hijo de María, no es más que un mensajero. Muchos fueron los mensajeros que le precedieron. Su madre era una mujer de verdad. El Corán admite la santidad de Jesucristo y menciona a José y María, pero no acepta que Jesucristo haya sido crucificado. Dice que otra persona se hizo pasar por él, mientras Jesús escapaba y fue llevado al cielo sin morir. Mahoma sí murió. Y dijeron, dice otra sura, hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Ellos no lo mataron, ni le crucificaron, a pesar de que se les hizo creer de esta forma a ellos. Los que no estaban de acuerdo con él están llenos de dudas, sin conocimiento para seguir, solo su posición. Ellos ciertamente no lo mataron. Por el contrario, Dios lo resucitó para sí. Dios es todopoderoso y sabio. Y esta sura se contradice a sí misma, ¿no? Si no murió, pues como que lo resucitó. Pero en fin, la Biblia dice algo muy diferente. Vean Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir,
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Amén. Segunda a los Corintios 5, 14 al 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera a Tesalonicenses 4, 14. Por lo demás, aquí, pero no queremos, hermanos, o sea, aquí, El 14. ¿Por qué? al 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Amén. Segunda a Timoteo 2, 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Primera a los Corintios 15, 3 al 20. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Amén. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces la Biblia dice algo completamente diferente a lo que dicen en el Corán. La Biblia es clara en cuanto a las nuevas revelaciones. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Se llame ese ángel Moroni o se llame Gibral. Hay que prestar atención a lo que hemos oído para no extraviarnos. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Y para ello tenemos la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21.
desde el 1 19 al 21. Ah, 19 al 21. ¿A 19? De aquí Sí. al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Entonces recordemos que la Biblia es una revelación progresiva y que la mayor revelación ya nos fue dada. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Muy buena cita, pero es Primera Timoteo 3:16. Ah, es que está Juan en 2 Timoteo. Yo la busco. 3:16. La primera. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Entonces, el Corán no fue inspirado por Dios. El segundo punto que quiero tocar es un falso profeta. Deuteronomio 18, del 15 al 22. Deuteronomio 18, del 15 al 22. Del 15, 16. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor, tu Dios, a él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable
en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Jesús es ese profeta como Moisés. Él es el cumplimiento de la promesa de Deuteronomio 18:15. En la primera venida de Jesucristo, alguien muy especial nos ha hablado, y por lo tanto haríamos bien en obedecer el mandato de Moisés y escuchar a Jesús. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hebreos 8:6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Entonces Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Él es la palabra final y definitiva para su pueblo. Vean Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Entonces Mahoma, que vivió del 570 al 632, fue un pastor y mercader durante su juventud, profesión que le permitió conocer a las dos religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo, que convivían en esa época y que influyeron en el surgimiento y expansión del Islam. A la edad de 25 años, Mahoma trabajó como mercader en la ruta caravanera entre Damasco y la Meca, a las órdenes de Jadiyá, una rica comerciante viuda, que era 15 años mayor que él, a quien impresionó y le propuso matrimonio en el año 595. Mahoma fue monógamo hasta la muerte de Jadiyá en el 619. Después de que Jadiyá muriera, tuvo otras 10 esposas. La perspectiva común es que Mahoma tuvo 7 hijos biológicos, 3 varones y 4 mujeres. Todos ellos con Jadiyá, a excepción del varón que tuvo con Mariyá en el 630. Pero ninguno de sus hijos varones alcanzó la edad adulta. El matrimonio más controversial, que definitivamente lo muestra como un pedófilo, fue con Aisha, que nació en el 613 o 614 y vivió hasta el 678, que, según algunas fuentes tradicionales, contaba con 6 años cuando se comprometió con Mahoma, que rondaba los 50, y 9 años cuando el matrimonio fue consumado. Los primeros musulmanes consideran la juventud de Aisha como una demostración de su virginidad y por lo tanto su idoneidad como esposa de Mahoma. Su virginidad era de gran importancia para aquellos que apoyaban la posición de Aisha en el debate de la sucesión de Mahoma, puesto que fue la única esposa virgen de Mahoma. Todas sus otras esposas eran viudas en el momento en que se casó con ellas. Y había que preguntarse si eran viudas o las hizo viudas. Exacto. Por lo que Aisha había sido divinamente elegida para él. Esos hechos increíbles son relatados en uno de los textos oficiales de la tradición islámica, que se conoce como Hadices de al-Bukhari, volumen 5, libro 58. También viene en el libro 62. Pese a la creencia de que eran analfabeto, es lo que los musulmanes han querido hacer creer a todo el mundo, el primer historiador musulmán en escribir su biografía
Ibn Ishaq, que vivió del 704 al 767, sugiere que sabía leer porque era comerciante en la Meca. Por otra parte, su primo y uno de los primeros eruditos del Corán, Abdullah bin Abbas, dijo: la enfermedad del profeta empeoró un jueves. Entonces el profeta dijo: traedme algo para escribir, que os redactaré un escrito y no os perderéis después de hecho. Así que seguramente sí sabía leer y escribir, y no como han pretendido que era un analfabeto. ¿Por qué pretenden que era un analfabeto? Porque así dicen: no, es que no pudo copiar ni al Talmud ni a la Biblia. Veamos qué. La prédica de Mahoma fue particularmente ofensiva para su propia tribu, los Quraysh, porque ellos custodiaban la Kaaba. De sus santuarios politeístas obtenían su poder político y religioso. Así que durante 13 años recibió una dura oposición y subsiguiente persecución por parte de los habitantes de la Meca. Mahoma esperaba ser reconocido por los judíos como uno más de sus profetas. Esto no ocurrió. Y los musulmanes dejaron entonces de rezar orientados hacia Jerusalén para comenzar a rezar orientados hacia la Meca. En las mezquitas, un nicho en la pared les indica a los creyentes cuál es la dirección correcta para postrarse a rezar. Entonces, el trato a judíos y cristianos, a partir de eso, dejó de ser pacífico. Al contrario de Jesús, que sufrió la condena de los hombres antes de padecer en la cruz, Mahoma murió en plena gloria terrenal, poderoso y respetado por sus contemporáneos. Las numerosas conquistas militares le confirieron derechos inimaginables sobre poblaciones enteras y sus revelaciones divinas, entre comillas, muy bien arregladas para la satisfacción de sus inclinaciones humanas, le cedieron una considerable autoridad sobre los hombres. Mahoma se convirtió en un poderoso manipulador de las mentes al servicio de una causa esencial a sus ojos: la unificación política de los árabes bajo su égida, siendo él el único intermediario con lo divino. Por supuesto, es bastante probable que él creyera realmente en la existencia del Dios monoteísta del que hablaban los judíos. Pero en ningún momento muestra a Mahoma el menor interés por la discusión teológica, la indagación de lo absoluto o la profundización personal de la fe. La mayor parte, incluso la totalidad de sus creencias, no son más que recuperaciones compiladas del judaísmo, del paganismo, del cristianismo apócrifo o incluso del zoroastrismo. No hay nada en el Islam que contribuya a una innovación importante en el plano de la espiritualidad interior. Mahoma no era un intelectual, sino un hombre práctico, dotado de una inteligencia decidida, que comprendió que la unificación de los árabes pasaba lógicamente por la unificación de los antiguos dioses paganos en uno solo, Alá. La Biblia dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Eso viene en Mateo 7, del 15 al 20. Mahoma no habló inspirado por Dios. Entonces llegamos al tercer punto, que es un falso Dios. Deuteronomio 6, 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa. Y allá, ya. Y antes por el camino. La península arábiga había sido, hasta la época de Mahoma, una región relativamente pobre del mundo conocido, y estaba poblada sobre todo por beduinos. No tenían una religión dominante, sino que practicaban un eclecticismo politeísta que los llevó a reunir cientos de ídolos en la Meca, cada uno representando a un dios diferente. La Meca era un punto de convergencia de peregrinaciones de devotos de cada dios, pero entre todos esos ídolos había una deidad superior llamada Alá. Al-La en árabe. Es una contracción de la palabra compuesta al-Ilah, en donde al es un artículo definido, singular, que significa él, y la palabra Ilah, que conota el concepto de poder. Entonces tengo aquí Dios fuerte. En conjunto, las dos palabras enfatizan la unicidad del todopoderoso Dios, al-Ilah, en su forma contraída de Alá. Y esta palabra ya estaba en uso corriente como uno de los títulos que las tribus árabes paganas daban a un ídolo popular, el dios Luna. Las tribus del tiempo de Mahoma percibían al dios Luna como una deidad masculina. Y es precisamente en la Meca, que ya era un centro de culto importante, que dice recibir directamente la palabra de Dios. Y así el mercader Mahoma pasó a ser el profeta Mahoma. Alá residía en convivio con otros 360 o más dioses paganos en medio del culto idolátrico que se llevaba a cabo en la Kaaba desde tiempos preislámicos. Allí competía por la atención de los adoradores tribales. La tribu de Mahoma, los Quraysh, rendían culto al dios Luna, Alá. La confesión básica del Islam no es que Alá es grande, sino que Alá es el mayor. Es decir, mayor que todos los otros ídolos. Y esto es lo que gritan los yihadistas cuando se inmolan y vuelan. Alá es el mayor. Los historiadores dicen que los árabes preislámicos adoraban al dios Luna postrándose hacia la Meca varias veces al día. También hacían un peregrinaje a la Meca. Rodeaban el Kaaba 7 veces y lanzaban piedras contra el diablo. El Kaaba es esta piedra negra que tiene forma de cubo y que supuestamente la hizo Adán. Además, ayunaban por un mes, que comenzaba con la aparición de la luna creciente y terminaban cuando ésta reaparecía. Estos mismos ritos forman la base del Islam hoy. Además, en aquellas ciudades coexistían hombro con hombro el judaísmo, el cristianismo e innumerables cultos de dioses extranjeros, hasta que llegó Mahoma con una propuesta claramente monoteísta, basada en Alá como Dios único y recogiendo muchos fragmentos religiosos, tanto de la tradición judía como de la cristiana. El Corán inequívocamente indica que Alá es una deidad impersonal, que no se puede conocer. Pero el Dios de la Biblia se puede conocer, y Él desea tener una relación personal, cercana, íntima de amor con los seres humanos. De hecho, la Biblia dice que Abraham, el mismo Abraham que los musulmanes dicen venerar, era el amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27. Segundo de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? De Abraham tu amigo para siempre. Y vean Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, aquí tengo que ese Abraham al que los musulmanes dicen descender de él, pues fue llamado amigo de Dios.
Además, a Job, Elifaz el temanita, lo conmina a volver a tener amistad con Dios. Job 22, 21 al 30. Cede ahora y haz la paz con él, así te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia, y pones tu oro en el polvo, y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro, y tu plata escogida. Porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso, y alzarás a Dios tu rostro, y orarás a Él, y te escuchará. Y cumplirás tus votos, decidirás una cosa y se te cumplirá. Y en tus caminos resplandecerá la luz. Cuando estés abatido, hablarás con confianza, y Él salvará al humilde. Él librará aún al que no es inocente, que será librado por la pureza de tus manos. La Nueva Biblia de las Américas dice: cede ahora y haz la paz con él. Reina Valera lo traduce como: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. El Corán también retrata a Alá como una deidad vengativa, que odia a los pecadores y desea afligirlos. Pero la Biblia enseña que Dios amó tanto a la humanidad que Él vino a la tierra para pagar la deuda del pecado del hombre, y que ese acto de gracia está disponible gratuitamente para cualquier persona que crea en Jesucristo como su Salvador personal, porque Dios es amor. Efesios 2, 4 al 9. Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros los sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Que se dice que este es el versículo central de toda la Biblia, aunque no esté en el centro. Primera de Juan 4, del 8 al 19. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Pero el Islam niega que Cristo fuera Dios o que Él muriera para salvar a la humanidad. Más aún, Alá no proporciona ninguna manera para que el ser humano pueda reconciliarse con Él.
El Islam enseña que Alá es una deidad tan santa y pura, que el ser humano no puede tener contacto jamás con él. Y eso viene de los gnósticos. El Corán y la Biblia presentan diferentes conceptos sobre Dios, especialmente sobre su carácter. Y están diametralmente tan opuestos que cualquier observador razonable podría concluir que cada libro se refiere a una distinta deidad. Así que aquellos que dicen que el Dios de los musulmanes es el mismo que el de los cristianos están completamente equivocados. Alá es una falsificación del único y verdadero todopoderoso Dios. La conclusión la vamos a encontrar en Génesis 21, del 9 al 13. Pero Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación para ser tu descendiente. Amén. Esa versión dice para ser tu descendiente. Otras versiones dicen porque es un descendiente tuyo. Conforme a lo dicho en una entrevista hecha al poeta y ensayista sirio, que fue premio Goethe del 2011, y yo creo que por razones políticas nunca le van a dar el premio Nobel de Literatura, Ali Ahmad Said Esber nació en 1930, sigue vivo. Es conocido por su seudónimo Adonis o Adunis. Él dice en esta entrevista: el Corán es un texto extremadamente violento. Contiene 80 versículos sobre la Gehenna, 66 que evocan el paraíso y 72 que hablan del paraíso como lugar de disfrute infinito. El kufr, que es el rechazo de Alá, y sus derivados figuran en 518 versículos. El suplicio y sus derivados fueron objeto de más de 370. De 3000 versículos, 518 tratan del castigo. Sin embargo, no se encuentra ni un solo versículo que incita a la reflexión u otro que aluda a los beneficios o ventajas de la razón o del espíritu, entendido como espíritu creativo. En las 114 suras que conforman el Corán, se hace referencia al infierno, fuego, condenación y castigo en 92 de ellas. El 80% del Corán. En contraste, el Nuevo Testamento, que tiene aproximadamente la misma longitud que el Corán, usa la palabra griega para referirse al infierno, Gehenna, solamente 12 veces. Cuando el Corán dice Yatafakkaru, reflexionar, razonar, es en el sentido de acordarse de los preceptos ya indicados en el Corán para aplicarlos. El Islam desacredita, maldice y aplasta a la mujer. Esta no figura entre los dirigentes. Siempre ha ocupado una segunda categoría. No forma parte de lo que en el fondo constituye una sociedad. Se le considera como un objeto decorativo. La mujer ya no existe. Solamente un sexo o una fantasía que se llama la mujer y ha hecho de ella un instrumento para el deseo o el placer del hombre. La violencia que acompaña al Islam desde su nacimiento se ha institucionalizado, forma parte de la institución estatal. Añadamos que los musulmanes han sido, desde el principio, conquistadores. El siglo que siguió a la muerte de Mahoma fue sangrante y desde entonces la guerra no ha cesado. Los musulmanes solo respetan su texto. El diálogo no está permitido, pues el creyente musulmán piensa que él posee la verdad absoluta. Cualquier otra creencia es, según él, falsa y debe ser rechazada. Este tipo de creencia ha transformado la política islámica en un tekne, que viene del griego techni, que traducido sería arte, destreza, oficio.
y son los principios o métodos empleados para crear algo o alcanzar un objetivo. Así que el Islam ha transformado su creencia en un tecné, cuyo designio último es el poder y la manera de conservarlo. Toda la historia de los árabes es testigo de ello. Su cultura es la cultura del poder. El pensamiento religioso sostiene que la palabra dice una cosa de una vez por todas. El Islam ha limitado su campo, su amplitud y sus horizontes. Lo que ocurre en los países árabes desde 2011 es una especie de retorno a lo prehumano, al salvajismo. Se asesina al hombre para robarle o porque piensa de manera distinta. Se asesina a quienes no pertenecen al sunismo o chiismo o piensan de manera distinta. Ello pone de manifiesto el odio hacia el humano. Esas prácticas y el silencio de los musulmanes que rodea a estos hechos demuestran que los musulmanes creen y piensan, como ya dije, que el Islam es la única religión verdadera, la religión completa, la que Dios ha elegido para sus fieles, como si fuera imposible vivir sin el Islam. ¿Cómo se puede pensar que el mundo sin el Islam carecería de sentido? Han pasado más de 50 años y muchos más desde que el apologista cristiano C.S. Lewis advirtió por primera vez acerca de la sacudida desastrosa de la civilización occidental en el postcristianismo. También él podría estar sorprendido al ver cómo el Islam está llenando rápidamente el vacío religioso y cultural que es la Europa postcristiana. Y no es que los europeos no lo sepan, es que les da igual, les vale. El Islam busca la sumisión del ser humano a un Dios que es una falsificación del único y verdadero, que, si bien es cierto, que espera que el ser humano se sujete a él, no es por la fuerza o el miedo, sino por amor semejante al que él ya demostró. Por eso Mahoma es un falso profeta, pues guía a sus seguidores a un ídolo, y el Corán, pese a lo que copió del Antiguo y Nuevo Testamento, no deja de ser, debido a su sincretismo, lo que el teólogo Augustus Hopkins Strong, vivió de 1836 a 1921, definió como una especie de paganismo en forma monoteísta. Podemos tomar la actitud de Sara y echar fuera a los descendientes de Ismael, echar fuera a los musulmanes. Pero el Dios de la Biblia espera algo diferente en nosotros, porque no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan, 2 de Pedro 3:9. Dado que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Como dije en Haggai, el Islam no me gusta, pero todos los que están sometidos a las tinieblas de esa doctrina necesitan conocer a la verdad, venir de las tinieblas a la luz admirable de Dios, para entonces ser libres. Y ese mensaje se nos encomendó a quienes hemos nacido de nuevo y decimos tener una relación personal, cercana, íntima y de amor con Dios. Gracias a nuestro Salvador, para que lo entiendan los musulmanes, Isa al-Masih, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesucristo. Y ahora sí te pregunto, ¿qué piensas del Islam? Amén. Señor, te damos gracias porque la sumisión que tú pides es una sumisión por amor. Un amor que tú ya nos demostraste en la cruz. Un amor que demostraste cuando dejaste tu trono de gloria para encarnarte y venir como uno más de nosotros, para salvarnos de la muerte, del pecado y del diablo. Permite que no seamos omisos y que
no por lo que vemos que hacen los musulmanes violentos, nos cerremos a llevar las buenas nuevas de salvación a los descendientes de Ismael, que si bien no fueron la nación escogida, son descendientes de tu amigo Abraham y necesitan conocer la verdad sobre ti, necesitan conocer a Jesucristo como su Salvador. Te pedimos por aquellos hermanos nuestros que están inmersos en el mundo musulmán, que están compartiendo las buenas nuevas de salvación. Cúbrelos con tu mano de protección. Permite que ellos puedan compartir con aquellos que están dispuestos a escuchar. Y Señor, que la iglesia en Occidente deje de estar tan complacida con sus templos, con sus posesiones, y cumpla con la gran comisión. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Y amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.